En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Queridos hermanos, seguimos este camino de retiro que tenemos de Semana Santa. Espero que se hayan mantenido. Ayer iniciamos este camino que llevaremos a feliz término el sábado, si Dios lo permite. Espero que el tema de ayer te haya ayudado un poco a reflexionar dentro de ti, a aumentar esa fe y esa fe que te lleva a convertirte al Señor. Pues el tema de hoy es continuación del de ayer. El de ayer solamente tocaba unas pinceladas sobre la conversión, pero ya el de hoy pues sí trata más sobre eso, porque habla de la conversión como un proceso de toda la vida. Hay gente que piensa que la conversión solamente se da en un solo momento y ya, no. Tú tienes que pasarte toda la vida convirtiéndote. Y para eso, el día de hoy tenemos a un hermano muy querido de la Renovación, se llama Wellington Rivera, y él les va a acompañar en este día con este tema. Así que disfrútenlo, recuerden compartir este retiro con sus seres queridos y pongan el corazón dispuesto para que las palabras de Dios puedan traspasarlos y llenarlos de vida. Bendiciones para todos. Qué maravilloso, queridos hermanos, que seguimos avanzando en este segundo día, en esta semana que estamos viviendo, esta Semana Santa, esta semana maravillosa, donde el Señor nos ha invitado a profundizar en su sacrificio, en el hecho de la cruz, cómo el Señor es capaz de entregar su vida, entregar su todo, despojarse de su gloria, despojarse del abrigo de su Padre, para venir a esta tierra a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y qué maravilloso, hermano, y yo quiero que en este momento pongamos en la mano del Señor este momento que vamos a tener, este momento maravilloso. Señor, en este momento te pido que toque los corazones, que derrame la fuerza de tu Espíritu Santo, que inunde nuestro ser, que reanime en nosotros, Señor, ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Ese llamado que tú nos has hecho desde la cruz donde tú nos has salvado, donde tú te has entregado, Señor, has derramado esa sangre poderosa, como dice Pablo. Por esa sangre hemos sido salvados. Señor, toca los corazones, toca nuestra vida, inúndanos con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos y digamos, Señor, en este momento maravilloso, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Mira en este momento a los afligidos, mira en este momento a aquellos que no tienen consuelo, Señor. Abre su corazón, abre su mente, abre sus ojos, para que ellos te puedan contemplar y verte a ti como único Señor y Salvador de nuestra vida. Amén, amén. Qué maravilloso, queridos hermanos. En este segundo día estamos llevando a cabo este retiro, la Renovación Carismática Católica. Y hoy vamos a hablar de la conversión. La conversión es un proceso, queridos hermanos. La conversión es un proceso. Y quiero de una vez que nos vayamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 22 en adelante, la palabra de Dios la proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Curación del ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase.
tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero lo veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Pues lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos. Esta palabra que hemos proclamado, la palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. Señor, aquí narra un episodio maravilloso, un episodio lindísimo, donde le llevan un ciego y se lo traen para que él lo curara. Fíjese que todos nosotros hemos sido llamados, pero siempre el Señor nos ha llamado a través de alguien. El Señor ha utilizado a hombres y mujeres para transmitir su palabra. Y en un momento determinado, esas palabras del Señor, que son palabras diferentes a todas las palabras, aunque el Señor se manifiesta a través de esas palabras humanas, pero son una palabra que convencen, porque son las palabras del Maestro, son palabra de vida. Y posiblemente muchos de ustedes que me están viendo a través de estos medios reflexionen también cuando el Señor los llamó a través de alguien. El Señor utilizó un hermano, una hermana. El Señor utilizó un momento de angustia, un momento de desesperación. El Señor usa tantos medios para llegar hasta nosotros. En este caso, dice la palabra que al parecer muchas personas se enteraron de que Jesús iba para esa ciudad y le trajeron a ese ciego. Pero fíjense cómo la palabra de Dios va narrando, queridos hermanos, este suceso. Dice que el Señor lo agarra de la mano. ¿Quién es el que nos agarra de la mano? El Señor nos agarra de la mano. Pero nos agarra de la mano no solamente para caminar con nosotros, sino para sacarnos. Para sacarnos. ¿De dónde? ¿De dónde nos saca el Señor? ¿De dónde nos saca el Señor? Nos saca del pecado, nos saca de la envidia, nos saca muchas veces de esa sordera y de esa ceguera que tenemos. Muchas veces caminamos, hermanos, hermanas, pero qué ciego estamos. Estamos ciegos porque no vemos la realidad de Dios. Estamos ciegos porque simple y llanamente a veces vemos solamente desgracia. Solamente vemos problemas, solamente vemos obstáculos, solamente vemos las cosas malas que tiene el mundo, que tiene la sociedad. Pero como no tenemos el Espíritu de Dios, como no tenemos la gracia de Dios, no tenemos esa capacidad para ver las cosas maravillosas que Dios es capaz de hacer. La conversión se da en un ascenso, queridos hermanos. La conversión se da en un ascenso en el hombre. Dios empieza, llama. Dios es el que llama. Pero a ese primer toque, hermanos, posiblemente nosotros de ese primer toque no cambiamos todo, quedamos remeniados. Esas cosas en las que nosotros nos hemos sostenido, como decía Santa Teresa, ese castillo que nosotros hemos construido alrededor nuestro, a veces el Señor envía esos misiles de amor, de experiencia, para que nosotros quedemos como remeniados, bendito sea el Señor. Y a veces nuestras capacidades humanas son como puestas a prueba, porque el amor de Dios es más grande, la fuerza de Dios es más grande. Por eso, queridos hermanos, muchas veces nosotros, el Señor nos llama y empezamos a caminar, empezamos en los caminos del Señor y empezamos con mucho fuego.
empezamos con esa capacidad increíble. Pero llega un momento donde nos apagamos. Yo recuerdo en mi propia vida, cuando el Señor tocó mi vida, había un fuego tremendo, había una gracia y todo era gozo, todo era alegría. Y yo recuerdo que llegó un momento donde no había un escenario donde yo no estaba. Wellington a predicar para allí, Wellington para que vaya a orar allí, y mi teléfono sonaba y tenía mi agenda llena y todo el mundo. Y yo estaba bien. Yo me sentía el hombre más importante del mundo, el hombre más feliz del mundo, porque todos me daban aplauso, todos me invitaban, todo el mundo quería estar conmigo, todo el mundo quería que yo le hablara. Yo recuerdo que a veces yo iba a un banco, iba a una oficina, y a veces ahí en medio de ese gentío, la gente me invitaba a orar. Oren por mí, hermano, oren por mí. Y a veces en una fila en el banco, pues yo levantaba mis manos y oraba. Había un gozo, hermano. Pero, ¿sabe? Un día todo eso se desmoronó. Porque a veces, queridos hermanos, nosotros no entendemos el proceso de la conversión. Y creemos que ya porque hablamos en lengua, porque predicamos, porque oramos y los demás se sanan, porque nos invitan de allí y de aquí, ya creemos que tenemos una conversión, que ya estamos convertidos, que ya nada nos hará caer, que ya una determinación grande. Y es verdad, ocurre así. Pero a veces, queridos hermanos, el Señor permite que nuestro castillo, como decía al principio, sea tambaleado. Y yo recuerdo que todas esas voces que se levantaban a dar aplausos, a halagarme, llegó un momento donde todo eso desapareció. Y empezó la crítica, empezaron las críticas hacia mí. Aparecieron personas que empezaron a ver que lo que yo hacía no era bueno. Me veían como un fanático. Y yo empecé a deprimirme. Yo empecé a caer en una depresión. Yo empecé a decir, ya yo ni quiero ir a la iglesia, porque ya me daba vergüenza incluso ir a la iglesia, porque yo sentía que ya en la misma iglesia los mismos hermanos pues me murmuraban. Y yo iba en la iglesia por el pasillo y yo me quedaba como así, porque ya yo veía que esa gente que me veía bien, que se sonreía cuando me veía, que se alegraba cuando me veía, ahora yo notaba que yo pasaba como desapercibido. Yo pensaba y me daba cuenta como que ahora mi presencia no era importante, no era buena. Y entonces caí en ese estado depresivo. Hasta que entendí que el que hace el llamado es el Señor. Y hermano, yo sé que como a mí muchas veces nos pasa. Entonces, cuando a mí me pasó eso, que todo el mundo empezó a criticar, que todo el mundo empezó a decir que yo era un fanático, que todo el mundo empezó a decir que yo lo que quería era aprovecharme, que yo era un aprovechador, que yo lo que no quería era trabajar, que lo que quería era vivir de ofrenda, que quería vivir de los demás, que quería. Y entonces todas esas palabras empezaron a trabajar en mí y caí en una depresión. Y caí en una depresión tal que quise volver atrás. Quise volver atrás. ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué seguir al Señor si esto es lo que me gano? Yo pensé que sirviéndole al Señor a mí todo me iba a ir de maravilla, que todo iba a salir bien. Pero hermano, las cosas empezaron a salir mal. Y ahí donde el Señor nos agarra, donde el Señor como que interioriza en nosotros. Yo recuerdo que en medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, fui donde alguien y le comuniqué lo que me estaba pasando. Y me dijo, Wellington, ora, glorifica a Dios, trata de en este tiempo meterte de una manera más profunda con el Señor, porque el Señor te está hablando. Y así lo hice, queridos hermanos. Empecé a orar y empecé a creer en Dios, no en los demás, porque a veces nosotros andamos en los caminos del Señor, pero ¿qué buscamos? Buscamos fama, buscamos que los demás nos tengan por buenos, buscamos que nos den los primeros asientos. A veces nos llenamos de un orgullo interior
que decimos que somos humildes. Yo me creía que yo era una persona humilde, una persona sencilla, pero no, hermano, era un arrogante. ¿Por qué era un arrogante? Porque cuando llegaron las pruebas, entonces yo me deprimí. ¿Por qué me deprimí? Porque yo creía que los demás tenían que aplaudirme a mí, que los demás tenían que servirme a mí, que los primeros puestos eran para mí. Yo estaba en esas cúspides y el Señor permitió que se desmoronara todo eso, porque muchas veces nosotros fundamentamos nuestra conversión y nuestra fe en esas cosas, hermano, que son pasajeras, esas cosas que no duran para siempre. Cuando yo empecé a tener una verdadera conversión, un verdadero acercamiento, entonces yo empecé a ver la realidad de mi vida y empecé a ver verdaderamente qué era lo que Dios quería para mi vida. Y así posiblemente te esté pasando a ti. Tal vez tú estás pasando por esa situación, como decía una santa, por esa oscuridad de la vida, la noche oscura del alma, decía Santa Teresa. A todos nos toca pasar. A veces el Señor permite que pasemos por todo eso para que entendamos que nosotros le servimos a Él y que ese servirle a Él nos lleva a servirle a los demás, pero no buscando privilegio, no buscando los primeros puestos, al contrario, sino siempre resaltar al Señor, siempre resaltar la gracia de Dios, hermano, porque esto no es porque lo merecemos, sino porque Dios se ha dignado en dar esa gracia para nosotros. Y muchas veces pasa con nosotros, queridos hermanos, que necesitamos que Jesús nos tome de la mano. Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó de la ciudad. Y el Señor también nos invita a nosotros a salir de la ciudad. Muchas veces el ambiente, pero muchas veces toda esa mentira, como yo digo, toda esa mentira psicológica en la que nosotros nos envolvemos, queridos hermanos. ¿Cuántas mentiras psicológicas tenemos? Nos hemos hecho un Dios extraño, nos hemos hecho un Dios que obedece nuestras palabras, que obedece nuestra oración, que obedece lo que queremos. No, hermano. Necesitamos que el Señor nos tome de la mano y nos saque de la ciudad, que nos saque de esa apariencia, que nos saque, queridos hermanos, de esa fe inactiva, de esa falsa conversión. Como decía San Francisco de Sales, a veces vivimos en esa falsa conversión. Y es importante que en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo maravilloso que el Señor te ha regalado, esta Semana Santa, que tú reflexiones, tú que tienes un llamado de Dios, a ti que el Señor te ha llamado y posiblemente estás enojado con el Señor, posiblemente estás enojado con el párroco, con el obispo, con el papa. Posiblemente está enojado con los hermanos, los compañeros de tu grupo de oración. Posiblemente está enojado con los hermanos de tu comunidad. Está enojado porque nadie te llama, nadie te ve, nadie se interesa por ti. Hermano, el Señor está atento. El Señor está contigo. Dios está ahí. Yo pensaba que todos me habían abandonado y es verdad. Llega un momento donde todos te abandonan. Pero Jesús siempre está ahí. Cuando tomamos esa conciencia y asumimos la palabra, como dijo Pedro, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermanos, ya no estamos siguiendo al Señor, como decía aquel evangelio de San Juan capítulo 4 con la samaritana. Cuando la samaritana sale corriendo y dice: vengan a ver, he conocido al Mesías, el Salvador. La gente llegó al pozo y le dijeron a la mujer: mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros somos testigos. Somos testigos. Dios quiere que seamos verdaderos testigos. Por eso, queridos hermanos, la conversión debe darse en ascenso. A veces nosotros no queremos los procesos.
A veces queremos llegar de una vez, queremos gloria. A veces queremos gloria, pero no queremos cruz. Y queridos hermanos, recuerden siempre el camino que eligió Jesús. El camino del sufrimiento, el camino de la cruz, el camino del rechazo. Y cuando Pedro incluso le dijo al Señor, Señor, tú no vas a pasar todo esto. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Porque el hombre de hoy, las personas de hoy están tan confundidas, porque queremos vivir en el placer, queremos vivir en las cosas de este mundo, queremos vivir única y exclusivamente para las cosas de este mundo. Y solamente nos recordamos de Dios cuando llega un problema, cuando vamos al médico y el médico dice que tenemos cáncer. Ahí nos recordamos de Dios, hermano, pero Dios te está llamando para que tú lo reconozcas ahora, para que tú entres en una verdadera conversión, en un verdadero arrepentimiento que va a depender de un acercamiento que tú tengas con el Señor. Es importante, queridos hermanos, hermanas que me escuchan, que me ven, es importante que tú tomes la mano del Señor. Que tú tomes la mano del Señor y le digas, Señor, aquí estoy, Señor, voy a caminar contigo. Porque como decía, queridos hermanos, la fe es un ascenso. Vamos paso a paso. A veces queremos llegar rápido, pero no, poco a poco. Dios se va dando, se va dejando ver. Poco a poco, vamos caminando poco a poco, hasta que llegamos a la cima. Pero a la cima, ¿qué nos espera? Nos espera el Gólgota. Nos espera el Gólgota. Este es un camino de muchas veces de mucho sufrimiento. Este es un camino de muchas decepciones. Te va a encontrar mucha gente que te va a traicionar. Mucha gente que solamente va a querer de ti los dones que tú tienes, los carismas, la oración. Solamente le interesa de ti lo que Dios ha puesto en ti, pero no están interesados en ti. Por eso debemos fundamentar nuestra vida en Jesús. Por eso debemos caminar única y exclusivamente con nuestra mirada puesta en Jesús. No es en el dinero, no en el empleo, no en la jipeta. Muchas veces andamos creyendo que porque tenemos bienes económicos, porque estamos bien montados, o porque viajamos, o porque tenemos aquello, ahí está. No, hermano. Es el Señor. Es Jesús el que da la verdadera vida. Es Jesús el que nos hace verdaderamente libre. Cuando nosotros entramos en esa profundización, hermano, muchas veces estamos ciegos. Nuestra vida está llena de ceguera porque no hemos conocido al Señor. Muchas veces nuestra vida está llena de ceguera. Incluso estamos en la iglesia, vamos a misa, nos confesamos, participamos en todas las misas de sanación, en todas las misas de liberación, participamos en todos los retiros de silencio, en todos los desiertos. Participamos en todas las cosas que se hacen y brincamos para aquí y brincamos para allá y vamos donde todos los sacerdotes famosos y vamos donde todos los predicadores famosos y vamos donde todos los grupos famosos y caminamos, pero al final nuestra vida sigue igual porque no hemos entrado en ese proceso, seguimos en nuestra ceguera. ¿Por qué seguimos en nuestra ceguera? Porque seguimos buscándonos nosotros. Seguimos buscando placer. Seguimos buscando fama. Seguimos buscando riquezas. Seguimos buscando apariencia. Y corremos y al final nos damos cuenta que nuestra vida sigue vacía, sigue seca, sigue llena de ceguera. Hermano, por eso el que nos invita, hermano, a salir, el que nos invita a sanar, el que nos invita a abrir los ojos es el Señor. Y fíjense que en el cielo se da poco a poco. El Señor hace algo como antinatural. El Señor coge saliva y se lo unta en los ojos. Porque a veces, queridos hermanos, nosotros andamos buscando cosas muy sofisticadas. Andamos
buscando palabras muy rebuscadas. Andamos buscando mucha finura. Andamos buscando mucha filosofía, mucho entender y mucho comprender. Y a veces el Señor nos sorprende con cosas sencillas, con cosas que muchas veces nosotros no nos imaginamos. De esa manera nos sorprende el Señor. Y de esa manera sorprendente, de esa manera sencilla, ese es el método que usa el Señor. Ese es el método que nos sana. Ese es el método que nos libera. Ese es el método que nos hace libre, porque es el método de Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando aceptamos la vida de Jesús, hay cosas que nos van a costar. Y muchas veces nosotros no queremos vivir el proceso, porque queremos todo gratis. Y la gente quiere la salvación, pero no quiere sacrificio. Y muchas veces nos va a costar. Nos va a costar, hermano, porque ¿quiénes son los primeros que te critican? Los de tu casa. Los primeros que no te van a entender. Por eso el Señor le dice, no vuelva a la ciudad. Vete a tu casa, porque hay gente, queridos hermanos, muchos predicadores y predicadoras, muchos hermanos que estamos en la iglesia, que le pasa como me pasaba a mí, que muchas veces queremos andar predicando y queremos enseñar a Dios a los demás, pero en nuestra casa no oramos con nuestra familia. En nuestra casa no rezamos con nuestra familia. En nuestra casa no leemos la palabra con nuestra familia. Andamos predicándole la palabra a otro. Andamos sanando a otro. Pero nuestra casa está enferma. Está llena de ceguera. ¿Cuánta oscuridad muchas veces hay en nuestros hogares? Y tal vez a usted le pasa como me pasó a mí, que me descuidé con mi familia porque andaba por aquí, andaba por allá y brinca para acá y salta para allá y el predicador más famoso y el más conocido y allí Wellington. Pero tenía una familia sufriendo porque le faltaba a Dios, porque Dios me había llamado para salvar a mi familia, pero yo solamente estaba interesado en salvar a otro. Tú tienes que salvar a tu familia en el nombre de Jesús. Tú tienes que orar con tu familia. Y a veces, hermano, cuesta, a veces es un sacrificio, porque a veces nuestra familia sabe quiénes somos. A los demás les podemos esconder. Los demás muchas veces no saben quiénes somos, pero tus hijos saben quién eres tú, porque saben cómo es tu carácter, cómo tú piensas, cómo caminas, cómo reaccionas ante una palabra. Cuando te piden tus hijos algo, cómo tú les respondes. Cuando tu esposa te pide un favor, cómo tú les respondes. Ellos te conocen y muchas veces somos cuestionados por ellos, porque es muy bonito hablar de Dios. Es muy bonito decirle a los demás que Jesucristo es el Señor, que Dios hace maravilla, pero tú esa maravilla solamente la vives hacia afuera, porque estamos viviendo un Dios de apariencia. Así pasaba conmigo, hermano, viviendo un Dios de apariencia. Y Dios quiere que entremos en una verdadera conversión. Y esa verdadera conversión que se va dando en un proceso, ese proceso lo vamos a vivir con nuestra propia familia. A mí me costó decirle un día a mi esposa, mi amor, perdóname, soy un hombre débil. Quiero hacer el bien, pero el mal que está en mí se me adelanta. Porque muchas veces andamos predicando, muchas veces andamos haciendo tantas cosas, pero le damos tanto sufrimiento a nuestra familia. Le damos tanto sufrimiento a los seres que Dios ha puesto a nuestro lado. Y tu casa es tu primera iglesia. Esa es la iglesia que Dios quiere que tú santifiques. Tu casa, tus hijos. Dios te lo ha dado para que lo salve, para que lo enderece, para que lo lleve por el camino de la salvación. Tú eres el primer testimonio de tu esposa. Tú eres el primer testimonio de tus hijos. Pero si ellos ven en ti una imagen desgastada, si ellos ven en ti que tu vida es una vida llena de hipocresía, que no ha vivido, que no te ha sacrificado para obedecer a Dios, para amarlo a ellos, para amarlo con el amor de Dios. Hermano, y a veces nos cuesta a nosotros entender esto. A mí me costó. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque muchas veces eso cuesta mucho, nos cuesta mucho a nosotros, porque Dios nos baja y tenemos que humillarnos. Y qué difícil se hace humillarnos.
Qué difícil se hace, hermano, humillarnos. Y a veces Dios quiere que nos humillemos, que reconozcamos nuestra falta, nuestras debilidades. Y qué bueno sería que tú te reconcilies con tu familia, que llame a tus hijos, llame a tu esposa y le diga: amor, vengan, juntémonos, perdónenme las veces que no he sido ese padre, ese buen cristiano, ese cristiano auténtico, no he sido con ustedes, perdónenme, ayúdenme a crecer, a cambiar. Una reconciliación, hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de conversión. Y ese proceso tiene que darte. A veces nosotros andamos saltando y saltando y saltando. Pero Dios no quiere que saltemos, sino que caminemos. Que demos pasos a veces pequeños, pero seguros, como dicen por ahí. Pequeños pasos se convierten en un gran paso. Entonces el Señor nos invita, queridos hermanos, porque nos cuesta. Y a veces también encontramos lo contrario. Yo recuerdo que a veces nos pasa cuando hemos tenido una vida mundana, cuando hemos tenido una vida en el mundo, siempre hay gente que nos va a mirar por lo que éramos antes. La gente siempre va a decir: y ese no era el ciego, y ese no es Wellington, el que se embriagaba, ese no es Wellington, el que jugaba gallo, ese no es Wellington, el que hacía tal y cual cosa. Sí, a veces nos cuestionan y a veces eso nos deprime. Pero el Señor nos enseña. Yo recuerdo una vez que cuando yo empecé la iglesia, mi llamado fue un llamado sencillo pero profundo. El Señor tocó mi vida de una manera extraordinaria. Y yo recuerdo que a mí me daba vergüenza andar con la Biblia. Y me daba vergüenza. Y yo recuerdo que iba para la iglesia y me metía la Biblia aquí debajo. Y recuerdo que me voció alguien y me dijo: ah, pero ahora tú escondes la Biblia, la coges de desodorante. Y yo me deprimí tanto, llegué a la iglesia, me arrodillé ante el Santísimo. Y recuerdo que el Señor me dijo: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Y yo cogí la Biblia, la saqué y dije: de hoy en adelante voy a andar con mi Biblia en las manos. Cuando tenga que andar con ella, que todo el mundo la vea, no tengo problema. Voy a caminar como un hijo de Dios. No me da vergüenza ya andar con la Biblia, hermano. No me da vergüenza andar con un rosario. No me da vergüenza andar con un crucifijo. Porque yo soy hijo de Dios. Y yo estoy aquí para representar a Cristo Jesús, que ha salvado mi vida. Y a veces nos cuesta, hermano, porque a veces venimos arrastrando ese pasado. Y ese pasado muchas veces nos hace ruido. Pero ánimo, que la conversión es un proceso. Llegará un momento donde tú vas a mirar para atrás y no vas a ver a tus acusadores. Recuerde a la mujer adúltera que la llevaron allí. El Señor le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Y que ella dice: no, Señor, se han ido. Así muchas veces se van a ir, hermano. ¿Por qué? Tenemos que dejar la vida pasada. La vida pasada tenemos que dejarla atrás. ¿Y quién nos ayuda a dejar esa vida pasada? El Señor. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Ayúdame. Ayuda mi poca fe, como decía aquel hombre del Evangelio. Señor, yo no tengo fe, pero ayuda la poca que tengo. Ayúdala para que pueda crecer, para que pueda confiar, para que pueda caminar contigo, Señor. Tenemos que dejar esa vida pasada. Y es importante, hermano, que en esta Semana Santa nosotros nos encontremos con Dios. No importa que tú seas un predicador, una predicadora que tiene 20, 30, 40 años, 50 años, por ahí. No importa que seas sacerdote, que tenga 80 años. No importa lo que tú eres. Saca un tiempecito y revisa tu vida con el Señor. Revisa tu conversión. He caminado en una verdadera conversión. He caminado en un verdadero servicio para Dios. Mi vida se parece más a Cristo, o sigue la envidia, sigue el rencor, sigue
todas estas cosas siguen en mi vida. O realmente yo he dado ese proceso. ¿Qué he cambiado? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado en mi vida? Es bueno que nos revisemos. Es bueno que aprovechemos este tiempo y miremos al Cristo de la cruz. Y miremos la cruz y contemplemos la cruz. Y miremos cuánto sacrificio. ¿Estoy yo haciendo sacrificio? ¿Estoy yo sacrificándome? Porque, hermano, la conversión es un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación. Ya no vivo en las malas palabras. Ya no me embriago como me embriagaba. Ya no vivo sumergido en los vicios. No. Ya la vida pasada pasó. Me voy adaptando. Voy creciendo en el Señor. Voy caminando poco a poco. Pero voy haciéndome consciente todos los días. ¿Cómo yo me hago consciente? A través de la oración. A través de ese momento de intimidad con Dios. Muchas veces caminamos tanto y hablamos tanto y decimos tanto de Dios. Y hablamos de Dios por allí y hablamos de Dios por acá. Pero no tenemos tiempo de calidad para orar, para hablar con Dios. Como decía el Evangelio del miércoles de ceniza, que el Señor nos invitaba: cuando vaya a orar, cierra la puerta, entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre que te ve en lo secreto. Y ahí en lo secreto desnúdate, ábrete. Señor, mira, aquí está Wellington, he fallado. Soy un hombre que quiero servirte, pero el pecado que está en mí, la debilidad que está en mí me agarra y me extraña, Señor. ¿Hasta cuándo? Ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces, hermano, caemos en la misma cosa? Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero ¿cuántas veces tenemos que ir a confesar el mismo pecado? Pero si oramos, si amamos la santidad, no nos vamos a confesar todos los días de lo mismo. Porque el Señor nos va a ir abriendo ese entendimiento y nos vamos a ir dando cuenta de cuántas cosas todavía tenemos que confesar. Es importante, hermano, que nosotros vivamos este proceso, pero que lo vivamos con Dios. Es importante, hermano, que nosotros vivamos este proceso de conversión, pero que lo vivamos con Dios, que vayamos en esa interiorización. Porque la meta de cada cristiano es la santidad. Recuerde lo que dice el Señor, lo que dice el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Sean santos porque yo y mi Padre somos santos. Y esa es la meta de nosotros, la santidad, queridos hermanos. Por eso es un proceso de adaptación que lo vamos adquiriendo de manera que nosotros vamos profundizando en el Señor. Como decía, las cosas nos van a costar. Levantarse temprano a orar muchas veces nos va a costar. Pedir perdón muchas veces nos va a costar. Porque, pero es que ella me ofendió. Es que yo no le he hecho nada, fue ella que me ofendió. Nos va a costar, pero perdona. Porque así cuando lo hacemos, aunque no seamos culpables, ese orgullo lo vamos doblegando y lo vamos sometiendo. No a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Por eso decía Pablo: ya no soy yo el que vive, ahora es Jesucristo quien vive en mí. Ahora hay una vida nueva, porque ese reconocer, hermano, es ese reconocer. Muchas veces, queridos hermanos, estamos en la cúspide, como decía al inicio de este mensaje, en la cúspide allí, y nos olvidamos. Dios quiere que bajemos, que vivamos. Y recuerde que la vida cristiana es una conversión constante. Todos los días hay que convertirse. Todos los días tenemos que convertirnos, hermano. Y no importa que te juzguen, no importa que te condenen, no importa que la gente te diga lo que te diga. Vive tu proceso, pero vívelo con Dios. Por eso Pablo decía que todos sepan quién soy. Yo soy una carta abierta donde todos pueden leer. Soy débil, claro que somos débiles. Flaqueamos, claro que flaqueamos. Fallamos, claro que fallamos. Todos fallamos,
Todos fallamos. Pero aquí estamos envueltos en gracia, porque Dios se hace grande en nuestra debilidad. Ahí es donde Dios se hace grande en nuestra debilidad, no en nuestra grandeza. En nuestras debilidades es donde Dios se hace fuerte y es donde Dios nos hace fuerte. Entrégale tu debilidad al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Ese enojo que tú tienes, entrégasela al Señor. Esa mentira psicológica que tú tienes, entrégasela al Señor. Eso que tú has vivido, un cristianismo de apariencia, de hacerle ver al sacerdote, porque el padre es amigo mío, porque el obispo es amigo mío. No se trata, es amigo de Jesús que tú tienes que ser. Muchas veces, como decía el Papa Benedicto, que hay dos clases de fe. La fe existencial y la fe doctrinal. Muchas veces vivimos en esa fe doctrinal y no llegamos a vivir una fe existencial. Una fe de esencia, una fe basada en la persona de Cristo, basada en lo que Cristo ha alcanzado para nosotros, basada en ese derramamiento de sangre que nos ha dado vida. Eso es lo que vamos a celebrar, eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que estamos viviendo este tiempo. Ahí es donde el pecado ha sido derrotado, ahí es donde nuestras debilidades, ahí es donde nuestras fallas han sido redimidas. Ahí, queridos hermanos. Así es que te invito para que contemple a Jesús, para que viva tu conversión, pero que la viva en el proceso. No lo salte, vívela en el proceso. Reconoce quién tú eres, reconoce lo que tú eres. Bendito sea el Señor. Te voy a invitar en este momento a que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Dios tiene el control. Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos en este momento, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Queremos poner en tu mano todo lo que somos, Señor, toda nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, el mundo, Señor. En este momento donde la humanidad vive momentos de guerra, momentos de crisis, Señor, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor, confiando que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, Señor. Venimos, Señor, tal como somos, Señor. Y te decimos y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, a tu estatura. Ayúdanos a caminar contigo. Derrama esa fuerza del Espíritu Santo, Señor. Esa fuerza del Espíritu Santo que nos da fortaleza, que nos redime para que podamos seguir, Señor. No confiando en nuestra propia fuerza, sino caminando desde nuestra debilidad, pero caminando en tu victoria, Señor. Ven, Señor Jesús, y toma el control de mi casa, toma el control de mi familia, toma el control de mi hogar, toma el control de mis hijos, de mi esposa, toma el control de mi negocio, de mi empresa, toma el control de mi país, toma el control de mi iglesia, Señor. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor que me redime, el Señor que te levanta ahí donde tú estás, ahí en ese hospital, en esa clínica, en tu casa, ahí donde tú estás deprimido, donde estás enfermo, en esa silla de ruedas, ahí donde está el poder de Dios, te envuelve y te levanta. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo el Señor, el Hijo de María, el que ha entregado su vida por mí. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Jesús, alabado sea el Señor. Solo ven. Jesús, manifiéstate, glorifícate, Señor. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús, ayúdame a vivir este proceso, Señor. Solo ven. Solo ven. Bendito sea, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Señor. Sigue tocando tu pueblo, Señor. Ven, Señor, ven en este momento. Ven y transforma, ven y llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor.
Llénanos de tu gracia, Señor. Llévate toda mentira psicológica de nuestra vida. Llévate toda vida de apariencia, Señor. Llévate toda falsedad de nuestra vida, Señor. Y permite que vivamos, Señor, en tu gracia. Ven en este momento, Señor. Toma mi mano, Señor. Llévame contigo. Sácame de este pueblo. Sácame de esta situación. Sácame de esta angustia. Sácame de esta miseria, Señor. Rompe todas esas cadenas y esas ataduras, Señor. Llévate toda esa ceguera de mi vida. Toda esa sordera de mi vida. Solo tú puedes, Señor, con tu poder. Solo tú puedes con tu amor redentor y misericordioso. Bendito, bendito sea, Señor. Ven, Señor, como dice esa canción, solo ven. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Ven, Señor. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Solo ven. Bendito sea, Señor. Solo ven. A mí. Gracias, Señor. Ven, Espíritu de amor, transforma mi corazón. Tu presencia. Cámbialo, Señor. Cambia mi vida. Apodérate de mí, Señor. Apodérate Bendito de sea, mí. Señor. Renuévame. Bendito sea Dios. Gloria, gloria a Jesús. Solo ven. Solo ven. A mí. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu maravilla. Gracias, mi Señor Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. Hemos llegado al final del retiro del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a este canal, el canal de Abba Padre, también el canal de la Renovación Carismática en YouTube. Y acompáñenos mañana, que todavía tenemos varios temas importantes. Ya ustedes tienen la programación, está en nuestras redes sociales, cada tema de cada día. Disfrútenlo y vayan caminando. Lleven a la acción lo que están aprendiendo. O sea, no se queden solamente en la teoría. Hay que hacer un acto de nosotros. Si hay que un arrepentimiento, pues arrepentirte. Si hay que pedir perdón, pedir perdón. ¿Qué cosas hay que ir ya modificando dentro de nuestra vida? Así que aprovecha este retiro, aunque es de una manera virtual. Estamos llegando a ti, ya sea por televisión, por radio, por el celular, por la tableta, la computadora. Pero aún así el Señor no tiene paredes. El Señor traspasa el tiempo y el espacio. Así que te esperamos mañana nuevamente acá para continuar con nuestro retiro de Semana Santa. Bendiciones para todos ustedes. Permite que por los muertos
queremos escuchar tu